Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva transmisión de Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Quien les habla, Florentino Díaz Ahumada. Tengo la gran alegría de poder conectarme nuevamente con ustedes y además poder compartir algunas reflexiones y sobre todo la gran obra de Victoria Santa Cruz, una gran artista, verdaderamente a puertas también de ser el siguiente año la conmemoración del centenario de su nacimiento. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes, querido público, algunas reflexiones, algunos acercamientos a al inmenso legado de esta gran artista, maestra, eh, docente, escritora, pensadora, eh, promotora y realmente creadora en todos los sentidos que esta palabra puede tener en la dimensión artística, cultural, la dimensión poética. En ese sentido, vamos a abordar esta serie también, por esto va a ser una serie de diversas transmisiones. Esta es la primera parte. Esta es una serie de diversas transmisiones en torno a Victoria Santa Cruz, en torno a esta mujer afroperuana, creadora, que nos permite realmente entrar en la sintonía de de un mundo que nos puede dar, y de hecho nos lo ofrece, nos lo entrega así por esa cualidad, esa dádiva espiritual en la que el arte se transforma para la comunidad humana, nos puede dar precisamente muchos vislumbres, muchos sentidos para los caminos actuales en la que como humanidad nos desenvolvemos. Y verdaderamente yo quisiera invitar al público que esté conectado con esta transmisión, quisiera invitarlos a ahondar más en el legado de esta gran artista, Victoria Santa Cruz, en su obra. Hay bastante, eh, también, por ejemplo, material, digamos, documentales en YouTube. Pueden encontrarla también en Spotify, ¿no? Hace un ratito estaba yo buscando también en Spotify y por ejemplo, miren, les comento, eh, pueden ustedes acceder a esta gran artista, Victoria Santa Cruz. Aquí está, por ejemplo, miren, Spotify, ¿no? Entonces, pues, lo digo para también los más jóvenes, ¿no?, que suelen manejar también estas plataformas. Y vamos a encontrarnos con su obra, ¿no? Por ejemplo, tenemos los lanzamientos populares, ¿no? Poemas y pregones, con Victoria Santa Cruz orgullosamente, Samba Malató, inédita, ¿no? Eh, tenemos varios álbumes aquí que ustedes pueden encontrar solamente refiriéndonos a Spotify. Ahora en YouTube también ustedes pueden encontrar eh, una muy diversa serie de obras, de entrevistas a nuestra gran artista, ¿no? A esta gran maestra, Victoria Santa Cruz. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no? Comparto, creo, esto porque es más fácil de ver, ¿no? Ahí tienen toda una serie
de, de videos, esta entrevista con Marco Aurelio de Negri también. En fin, también tienen una obra, La magia del ritmo, una obra hermosísima que ustedes van a poder encontrar ahí. El video está subido hace 4 años, con más de 21,000 vistas. Y hay el documental Victoria Santa Cruz, retratos, en 3 partes. En fin, tienen muchas maneras de acceder a Victoria Santa Cruz. También en la plataforma de internet, ustedes pueden entrar a, por ejemplo, la publicación que hiciera Petroperú. Acá lo pueden ver. Ritmo, el eterno organizador. Es una publicación que se realizó el año 2004, pero que se ha vuelto a reeditar también. Se ha vuelto a reeditar y que yo he conseguido, bueno, esta edición, una muy hermosa edición también, Ritmo, el eterno organizador, de Seminario Afroperuano de Artes y Letras. Esta es una edición del 2019, de agosto del 2019, con un tiraje de 1,000 ejemplares. Entonces, Ritmo, el eterno organizador. Y en la edición, que es la reedición, ¿no?, de la edición que hiciera Petroperú el año 2004, de esta obra en la que nos vamos a enfocar en estas transmisiones, una obra verdaderamente a la que hay que aproximarse, a la que hay que acercarnos con la sensibilidad, la disposición y sobre todo convertidos en esa piel del espacio receptor de los ritmos y del pensamiento, cuando se transforma en esa posibilidad incluso háptica de envolvernos y permitirnos desde nuestra propia experiencia comprender circunstancias y apostar hacia nuevos horizontes. Esta es la carátula de Ritmo, el eterno organizador. Lo pueden conseguir también en la plataforma Script, ¿no? Petroperú, Ediciones Copé. Y vamos a hacer una breve, presentación para nuestro público que recién quizás se está adentrando en la enorme dimensión de esta tan magnífica, este magnífico legado, ¿no?, como es el legado de Victoria Santa Cruz. Bueno, les voy a leer algunos ámbitos de su trayectoria. Victoria Santa Cruz Gamarra es compositora musical, autora teatral, directora, investigadora, folclorista. Su labor destaca en el devenir del folclor del Perú y en particular del folclor afroperuano. Está en presente porque en ese momento el artista continuaba con nosotros el año 2004 y nace en 1922 en Lima. En 1959 estrena Callejón de un Solo Caño, Escuela Folclórica y Malato. En 1960, Victoria Santa Cruz es becada por el gobierno francés. Estudia en la Universidad del Teatro de las Naciones
y en la Escuela Superior Coreográficos de París. Entonces, en 1960, en una estancia en Europa, en París, en Francia, y en 1966, en su retorno, funda la compañía Teatro y Danzas Negras del Perú. Asimismo, en 1969, artista con 47 años, ¿no? Es nombrada directora de la Escuela Nacional de Arte Folclórico. Asimismo, al siguiente año, en 1970, asume la dirección artística del primer Festival de Arte Negro de Cañete. Y graba el LP Yemsa con Victoria Santa Cruz. Esta es una fecha muy importante, 1970. Y en 1971 estrena Un marido paciente y el ballet pantomima, el ballet pantomima, La muñeca negra. En 1972 es nombrada directora, fundadora del Conjunto Nacional de Folclore. Asimismo, en 1982 inicia su actividad docente en el Departamento de Drama de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, hasta 1999. Entonces, esta es otra fecha también de viaje muy importante. 1960, Victoria Santa Cruz es becada, ¿no?, a Francia, y en 1982 viaja a Estados Unidos como docente, como profesora en la gran universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, ¿no? Universidad muy renombrada en Pensilvania, y desarrolla una labor docente casi 20 años allí, ¿no? En el año 2000 funda la institución Salud, Equilibrio, Ritmo. Entonces, bueno, es un acercamiento muy breve, muy sintético sobre la trayectoria en términos de años y de las obras, algunas de las obras de nuestra gran Victoria Santa Cruz, que podemos enunciar a partir de el texto de la presentación de esta edición del año 2004 de Ritmo, el eterno organizador. Entonces, la propuesta, les comento, estimado público, la propuesta de esta transmisión es que nosotros podamos reencontrarnos en la vastedad del universo de Victoria Santa Cruz, reencontrarnos con probablemente uno de esos preciosos núcleos creativos de la que todo este universo aflora. Y este núcleo creativo, estas precisiones, estos pensamientos que se articulan a través de la escritura, toman forma, lo consideramos así, toman forma en este legado de este maravilloso libro, un libro breve, pero verdaderamente tremendo, ¿no? Ritmo, el eterno organizador. Y vamos a acercarnos a este libro. Vamos a acercarnos a este libro, vamos a buscar, a adentrarnos en este libro sin perder de vista la dimensión corporal, la dimensión teatral, la dimensión musical, toda la dimensión humana que
que encarna la obra de Victoria Santa Cruz. No dejemos eso de lado, no lo dejamos, pero vamos a concentrarnos en el texto. Vamos a concentrarnos en las maneras, en cómo este texto resuena con nuestros pensamientos, con nuestras experiencias, y cómo también este es un programa que, como hemos mencionado en otras ocasiones, no busca el tratamiento académico, especializado de los temas. Buscamos conversar con las obras y que en esa conversación afloren sonoridades, vibraciones, pensamientos que puedan conectar con usted, lectora o lector, que puedan conectar con usted, ciudadana, ciudadano, y que le permita a usted también buscar, iniciar su propio encuentro. Ese es el sentido de estas transmisiones. En esta ciudad poética podamos reencontrarnos a través de las calles, a veces grandes avenidas, como los clásicos que hemos tenido la alegría de poder conversar y encontrarnos con los clásicos modernos, porque este es un clásico contemporáneo. Un clásico en el sentido que lo que está transmitido aquí aborda posteridades muy, muy, muy lejanas, aborda sensibilidades que trascienden los siglos. Y esto es importante saber valorarlo, es importante expresarlo, es importantísimo pronunciarnos con claridad sobre el enorme valor de este pensamiento, de este pensar. Porque vamos a ser testigos de que en este libro, en este texto, Ritmo, el eterno organizador, Victoria Santa Cruz nos lleva a través de un pensar que quienes tuvieron la fortuna de conocer, de encontrar, de conectarse con quien fuera Victoria Santa Cruz antes de su partida, sabrán también, y lo mencionan aquí, por ejemplo, uno de los presentadores del texto, me parece que es Jorge Chiarella Kruger, sí, y también Nelson Manrique, ¿no? Grandes representantes también del pensamiento y las artes escénicas y la docencia, las ciencias sociales, entre otras disciplinas, nos comentan sobre esta cualidad de contacto, de la cualidad que existe en la palabra dicha, en la presencia, que no puede ser abordada en su totalidad por el texto. Todas las transmisiones, verdaderamente transmisiones espirituales de la humanidad, se han construido sobre este sentir. La transmisión presencial, la transmisión oral. Estamos en una época de la virtualidad, efectivamente. Y a través de esta época de la virtualidad, en la que por la crisis que todos ya conocemos, hemos tenido este tránsito vertiginoso
hacia las comunicaciones de este tipo, pero también nos ha permitido expandir en muchos ámbitos lo que antes era circunstancias para las personas que se encontraban en los recintos de las charlas, en los espacios del teatro, en los ámbitos de las conversaciones. Y hay un tipo de, también de energía que se puede transmitir a través de estos medios. Y probablemente eso también está latente en esa transformación de la experiencia de una creadora como Victoria Santa Cruz en este volumen. Y vamos a iniciar esta lectura. Vamos a iniciar esta lectura. No sin antes siempre referirles, ¿no?, a que esta lectura ustedes la pueden encontrar si googlean, ¿no?, en la internet, pueden encontrar este libro, ¿no?, para ser descargado. Y esperamos, por supuesto, el próximo año, si no antes, sería incluso mejor, ¿no? El próximo año es el centenario del nacimiento de Victoria Santa Cruz. Y tenemos que recibirlo como se debe, buscando recuperar, y este es un modesto esfuerzo por nuestra parte, de buscar recuperar, de buscar, yo diría más bien, de buscar expresar, ¿no?, de buscar expresar desde los distintos puntos de vista las resonancias de ese legado. Personalmente, nosotros, quien les habla, bueno, tuvo su primera formación es en literatura, estudié literatura, y mi segunda formación es en medicina tradicional oriental. Luego he hecho también una formación en escritura creativa. Pero he vivido por razones biográficas, mi padre, mi abuelo, mis ancestros paternos se han dedicado a la música. Y en el caso específico, pues al instrumento, el piano, ¿no? Y en ese sentido, para mí es muy significativo poder conectarme con una música, con una creadora que pueda vertir esa experiencia que es tan sutil. La experiencia de la música, del sonido, es tan sutil que lo pueda vertir en un texto. El ritmo eterno organizador. Entonces, bueno, vamos a iniciar en esta edición, ¿no? Voy a abordar esta edición porque es la más reciente. La maestra Santa Cruz inicia de esta manera. Al escribir este libro, proceso de vivencias experimentadas a lo largo de mi vida, confieso que no me he permitido plasmar una sola palabra que no haya sido sentida, vivida. Vamos a detenernos en esta obertura, si lo llamamos desde el punto de vista musical, académico, ¿no? En este inicio de la maestra Santa Cruz, ¿no? Cuando leo este inicio, me lleva muchísimo, y se los voy a mostrar aquí, por aquí los tengo.
Y acá está. Me lleva muchísimo a este libro. Este inicio me lleva curiosamente, en su ritmo, pero con una relación quizá de, de espejo, ¿no? Dice, al escribir este libro, proceso de vivencias experimentadas a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, está escribiendo este libro ya habiendo recorrido un trayecto, habiendo experimentado la vida, ¿no? Vivencias experimentadas a lo largo de mi vida, confieso que no me he permitido, ¿no? Ay, miren esta conciencia, no me he permitido como como aquel que sabe que hay expresiones o, o manifestaciones que no se va a permitir. No lo llamaría control, pero hay una conciencia de que aflora y que no. Importante. Primero hay una vivencia experimentada a lo largo de la vida. Quien escribe, el sujeto de este texto, nos dice que nos está escribiendo desde una vivencia, un conjunto de vivencias experimentadas a lo largo de su vida, ¿no? Y nos hace esta confesión, confieso. Es como si ahí nos se acercara, como cuando alguien se acerca en la cotidianidad y te está hablando de manera eh, quizá demostrativa, ¿no? Argumentativa, ¿no? Sobre un tema, pero de repente la cercanía, te confieso, la confesión, ¿no? Vamos a, por ejemplo, en el contexto judeocristiano, la confesión se hace en un recinto, ¿no? Hay un recinto especial, donde el alma de pronto se libera y entra en esta posibilidad, en esta intimidad. Y por supuesto, una intimidad implica una receptividad del otro, ¿no? Confieso que no me he permitido. Y esta conciencia también de que no me he permitido. Confieso que no me he permitido, ¿no? Es como, es como una expresión de carácter, ¿no? Es una expresión de carácter. No me he permitido. Hay una dignidad también en ello, ¿no? Como afirmaría en uno de sus textos, haciendo una síntesis, que me parece probablemente viene de Aristóteles, Philip Schwann dice, ¿no? Con referencia a las cualidades humanas, el humano que tiende a la nobleza del corazón es aquella persona que se controla, ¿no? Por decirlo así, no se permite ciertas acciones, ciertas expresiones, no me voy a permitir deshonrar el legado de mis padres, no me voy a permitir no expresarte lo que siente mi corazón, no me voy a permitir, o sea, hay una conciencia, ¿no? Y nos dice, ¿no? Confieso que no me he permitido plasmar. ¿Mm? Plasmar
plasmar una sola palabra que no haya sido sentida. Y en la edición está en cursiva, ¿no? Sentida, ¿no? La edición está en cursiva. A ver, un ratito que cierren los libritos. En la edición está en cursiva. Vamos a ver cómo está en esta edición. En la edición de Copé, cómo se encuentra, ¿no? Pero me parece que también estaba en cursiva. Así es. No me he permitido plasmar una sola palabra. Miren qué categórica, ¿no? No me he permitido plasmar una sola palabra que no haya sido sentida. Vivida. Culmina así. Que no haya sido sentida, vivida. La palabra desde inmediatamente nos plantea un referente. Un referente. ¿Cuáles son las palabras que son sentidas? ¿Cuáles son las palabras que pueden ser evocadas porque han sido vividas? ¿Cuáles son la cualidad de estas palabras, ¿no? Yo, cuando me encontré con este texto, resonó a mi mente el inicio, por ejemplo, de la Vita Nova, la vida nueva del gran Dante Alighieri. Cuando dice, bueno, yo tengo esta edición, en aquella parte del libro de mi memoria, antes de la cual poco se podría leer, se encuentra una rúbrica que dice Incipit Vita Nova. Bajo esa rúbrica están escritas las palabras que es mi intención reunir en este librito, y si no todas, al menos su sentido. ¿Cómo empieza Dante Alighieri? Hace casi 700 años, ¿no? Entonces, claro, la Vita Nova, él va a hablar de esas experiencias vividas en el inicio, donde empieza su vida, ¿no? Incipit Vita Nova, y aquí que empieza, ¿no? Empieza la vida nueva, en aquella parte del libro de mi memoria. Hace 7 siglos se hablaba de que nuestra vida era un libro. 7 siglos después, otra gran creadora, a miles de kilómetros de la Florencia, de Dante, a miles y miles y miles de días, ¿no? En el tiempo, 7 siglos después. Ese mismo arquetipo del libro, ese mismo centro de la palabra y el sentir se retoma también en un libro, también en un libro pequeño, en el sentido de la brevedad, pero muy grande en la profundidad de su transmisión. Y vamos a ver cómo este libro, este librito
dice Dante, ¿no? Resuena con nosotros ahora. Al escribir, dice, en aquella parte del libro de mi memoria, estoy en Dante Alighieri, La Vita Nova, en aquella parte del libro de mi memoria, antes de la cual poco se podía leer. Miren cómo empieza Maestra Victoria Santa Cruz. Al escribir este libro, proceso de vivencias experimentadas a lo largo de mi vida, uno nos habla del inicio. Ella nos habla desde la culminación. Pero inicio y culminación tienen un punto en común, que se va a hablar desde la palabra, pero sobre todo desde el sentido. No me he permitido plasmar una sola palabra que no haya sido sentida. Y aquí surge la pregunta, ¿no? Aquí surge el devenir del pensar, ¿no? Sentida, que además está en cursiva, también en la edición del COPE, ¿no? Del Petroperú. Sentida está en cursiva también allí. Dante dice, bajo esta rúbrica, Vitanova, bajo esta rúbrica están escritas las palabras que es mi intención reunir en este librito. Y si no todas, al menos su sentido. Sentido. No me he permitido escribir una sola palabra que no haya sido sentida, vivida. Pero nos da la clave también. La autora nos da la clave inmediatamente después de la palabra sentida, ¿no? O sea, nos dice vivida, ¿no? Como una, como expandiendo esa significación, ¿no? Lo sentido es lo vivido. ¿Y qué es lo vivido? Porque está lo acontecido. Nos puede acontecer el día a día, mas no tomar conciencia de haberlo vivido, ¿no? Nos puede acontecer el día a día, ¿sí? Y no tomar conciencia de haberlo vivido. Y con esto yo quería llevarles, me ha recordado también a otro poeta, ¿no? Un poeta precioso, ¿no? Como es Ricardo Reis, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, que dice: día en que no gozaste no fue tuyo, fue tan solo pasar en él, ¿no? Algo así es el verso, ¿sí? Día en que no gozaste no fue tuyo, fue tan solo pasar en él. Día, vivir, ¿no? Vivir realmente es estar presente. Vivir es estar presente. Algo que evidentemente, dada la experiencia y el impulso creador y por supuesto la experiencia teatral, escénica de Victoria Santa Cruz,
Es algo que nos está buscando transmitir, ¿no? Y bueno, y vamos, imagínense, y vamos recién en las primeras dos frases, ¿no? De este extraordinario volumen, ¿no? Como yo les menciono, la idea es que ustedes puedan realmente acercarse a la trascendencia de este libro, ¿no? Que tiene toda una experiencia y un pensar para meditarlo. Normalmente, probablemente acostumbrados como estamos a dar preponderancia a la cantidad, ¿no? Probablemente se entiende el proceso de leer o el proceso del conocimiento como una acumulación, quizás de lecturas, quizás de cursos, quizás de diplomas, quizás de títulos. Ya habíamos visto al gran poeta sin título, ¿no? Que además apela a esta idea de estar despojado, ¿no? de cualquier etiqueta. Me refiero a Jorge Eduardo Eyelson y ese gran y hermosísimo libro Sin título. Pero no es lo mismo el conocimiento o la información acumulada que la posibilidad milagrosa, misteriosa, preciosa de conocer. El conocimiento es una palabra, pero conocer es una acción. Y vamos a ver también cómo esa precisión por la acción es un eje fundamental en la propuesta de Victoria Santa Cruz. Y vamos a ver también a partir de lo que nos dice en este volumen, Ritmo, el eterno organizador. Y continuamos. Después de este inicio, al escribir este libro, proceso de vivencias experimentadas a lo largo de mi vida, confieso que no me he permitido plasmar una sola palabra que no haya sido sentida, vivida. Los seres humanos podemos encontrar la misma verdad, pero el camino, la manera de llegar a ella, no se repite nunca. Y hacemos este silencio para que el eco de esas palabras puedan también llegar con su ritmo a la experiencia de cada una y cada uno de ustedes. Los seres humanos podemos encontrar la misma verdad, pero el camino, la manera de llegar a ella, no se repite nunca.
Si bien es cierto, la verdad que podamos descubrir es personal, si se ahonda en ella, si se profundiza, deviene en la verdad. Es la experiencia que nos está transmitiendo la gran artista, la gran maestra Victoria Santa Cruz. Experiencia del pensar, experiencia del sentir, donde nos convoca a reflexionar sobre la palabra vivida, a no permitirnos claudicar ante la palabra no sentida, a no sentirnos defraudados, porque quizás no exista aquello que sentimos verdadero, real. No, hay muchísimos caminos. Cuando la autora expresa que los seres humanos podemos encontrar la misma verdad, pero el camino, la manera de llegar a ella, no se repite nunca. Viene a mi corazón los versos del gran poeta místico Jalal al-Din Rumi, o de otro gran místico también en el mundo del Medio Oriente, como fue Al-Jalá. Y ambos de manera evidentemente diferente expresaban lo mismo. Cada camino a la realidad es único, como único es cada corazón que lo anda. Y nos da otra clave. ¿Cómo, cómo adentrarnos en ese camino? ¿Cómo saber que andamos el camino buscando que esas palabras sean las palabras sentidas? ¿Cómo andar el camino en esa presencia, en ese sentir, en esa conciencia del vivir? ¿Cómo para yo darme cuenta del ritmo, no del ritmo exclusivamente las pausas o las estructuras sonoras, no del ritmo exclusivamente de las fases y las formas visibles, humanamente creadas o elaboradas, ¿no? Mejor dicho, y también de las formas de vida y los sucesos del universo, ¿no? ¿Cómo darme cuenta? Nos lo está proponiendo. De entrada, no te puedes permitir la palabra no sentida. Si quieres sentir el ritmo, tienes que sentir. Si quieres encontrar no solamente tu verdad personal, existe algo más allá, pero tienes que ahondar, ahondar. Si bien es cierto que la verdad que podamos descubrir es personal, y esa conciencia, ¿no?
del respeto también, ¿no? Esto es lo expresa de una manera que potente por su sencillez, ¿no? Si bien es cierto que la verdad que podamos descubrir es personal, si se ahonda en ella, si se profundiza, deviene en la verdad. Es contundente. Hay una verdad. Lo que nos está diciendo, ¿no? Lo que nos dice, hay una verdad. No, no sé cómo se podría expresar eso, ¿no? Pero hay algo, sí. Hay, profundiza en tu verdad personal. Te encontrarás con la verdad. Está dicho, ¿sí, no? Está dicho, dice. Las verdades se reconocen como tales porque pueden albergar otras verdades. Nos da esa clave. Miren esta forma en cómo se va desarrollando el texto. Es una enunciación, como una luminiscencia, se irradia, y luego viene como un momento de quietud, donde esa luminiscencia se puede apreciar. ¿Cómo es que ha llegado a ella? ¿Cómo se puede llegar a ella? ¿De qué manera? ¿No? Es algo así, ¿no? Esa luminiscencia se puede apreciar. Dice, hay una verdad, sí, categórica en eso, ¿no? Pero luego dice, está dicho, ¿no? Por si acaso, no vayas a pensar que vayas a llegar a tu verdad y se la quieras imponer a los demás, ¿no? Está dicho, las verdades se reconocen como tales porque pueden albergar otras verdades. Y aquí está la clave. O sea, si tu verdad excluye, todavía sigue siendo quizás muy personal, ¿no? No es esa la verdad a la que se refiere eh, Victoria Santa Cruz Gamar. No es todavía esa verdad. Pero si tu verdad, la cual has ahondado, has profundizado, puede albergar otras verdades, entonces estás tocando, estás dejándote tocar, estás dejándote sentir, estás dejándote vivir por esa verdad. Y esto me lleva a un Kuan, del gran maestro del budismo Zen, Dogen, citado por Eyelson en una entrevista con la gran poeta e investigadora, fundadora del Centro de Estudios Eyelson, poeta uruguaya Marta Canfield. Eyelson cita a Dogen y Dogen dice, Kuan, por una mano abierta puede pasar toda la arena del desierto, pero por una mano cerrada, ni un solo grano de arena. Dejemos que estas primeras palabras de este precioso texto de la gran maestra Victoria Santa Cruz resuenen ahora con nosotros. Los invitamos a leer, pero leer no con el sentido de terminar el texto, sino a leerlo así, pensando y tratando de sentir aquellas palabras que han sido también sentidas. Demorará mucho más, pero en el ámbito del sentir
el tiempo es solo otra estancia. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa, evocando este gran libro, Ritmo, el Eterno Organizador. En esta transmisión, Victoria Santa Cruz, ritmo y eternidad del poema. Y poco a poco nos vamos acercando a ese sentido de por qué hemos llamado así estas transmisiones. Y vamos a culminar con este gran poema musicalizado apenas 7 años. de Victoria Santa Cruz. ¿Qué es 7 años? Muchísimas gracias. No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije, sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían.